Agradezco mucho la invitación a participar en estas conferencias relacionadas con el tema del camino real, que yo le llamo de tierra adentro, y cuando uno lo ve de norte a sur, pues el camino real de tierra afuera. Yo hablaré sobre la participación de los franciscanos en la formación y configuración del camino real de Coahuila. Es un gusto poder participar y compartir con ustedes esta información. Las misiones franciscanas en la configuración del Camino Real de Coahuila. Quiero compartirles una reunión de información, pequeña reflexión en relación a uno de los varios procesos misioneros hacia el septentrión, que fueron varios, tanto por franciscanos, por jesuitas en su mayoría, eh, algún caso más acotado particular de religiosos dominicos en la Baja California, pero finalmente es el proceso de la orden franciscana quien en el septentrión novohispano va a jugar un papel en ocasiones determinante. Eh, Alguien ha dicho a la saga o a un lado del colono, que no lo era, sino del poblador que va buscando minas, que va buscando la riqueza, el hacer esclavos a los grupos indígenas, etcétera, que va a crear en una buena parte del septentrión, sobre todo hacia la parte noreste, la figura de la encomienda con peculiaridades ya más norteñas, pero va a estar la figura del religioso, en este caso, como he puntualizado, del franciscano, va a estar a un lado, enfrente, atrás, pero siempre presente en este tipo de procesos de poblamiento. A veces no fáciles, varios de ellos van a perder la vida a lo largo de final del siglo XVI, el XVII y todavía en el XVIII, en los procesos de establecimiento de poblaciones en el septentrión novohispano. Yo quiero ir un poco a la parte que toca a uno de los rumbos, el noreste, pero más señaladamente en lo que fue el norte de Nueva Vizcaya, la parte más septentrional de la Nueva Galicia, y en el caso que nos ocupa de la provincia de San Francisco de Coahuila, la provincia de la Nueva Extremadura, que se va a crear ya en las postrimerías del siglo XVII, pero que tuvo prácticamente un siglo de antecedentes de poblamientos infructuosos, de establecimientos cuasi misioneros también infructuosos, de un avance de poblamiento muy hermanado, muy cercano, producto de las explotaciones mineras, como va a ser Mazapil, una especie de comunidad madre de todo lo que vino después. Y bueno, la figura del religioso, en este caso franciscano, va a estar ahí presente. Nosotros tenemos, porque es bueno contextualizarlo, obviamente para el especialista no hay ninguna novedad, pero bueno, esto es público, es abierto y tenemos que compartir aún algunos detalles del contexto de este tema. Los franciscanos de la provincia del Santo Evangelio, la provincia madre en la Nueva España, que tuvo etapas, quienes vienen al norte no van a ser tan cercanos a los primeros grupos de la reforma guadalupense española, como sí lo fue el propio Zumárraga, como lo fue Motolinía, Pedro de Gante, Juan de Ahora, Juan de Tecto, los muy conocidos. No, ya las camadas de religiosos que van a venir en los viajes de España a fortalecer provincias y custodias, van a ser ya de diferentes conventos de la provincia, tanto de recolección, es otro tema, como de una observancia, digamos, más light en la propia península de los conventos franciscanos. Pero finalmente hay un número importante de religiosos que van a venir al septentrión, o sea, al norte de lo que hoy es el país,
que en su mayoría son peninsulares y acompañan los procesos de poblamiento. Entonces, la provincia del Santo Evangelio va a nutrir a la custodia de Jalisco, a la de Michoacán, por supuesto, pero las que tuvieron más que ver con Coahuila. A la de Jalisco en una etapa muy temprana, en el siglo XVI, a la custodia de San Francisco de los Zacatecas en la segunda mitad del XVI y los primeros años del XVII, cuando, salidos de la del Santo Evangelio, van a formar la provincia ya franciscana de Zacatecas. Posteriormente, a finales del siglo XVII, este es el proceso que nos interesa, es una parte, es un grupo que se va a estar nutriendo de manera constante de los franciscanos de la provincia de Santiago de Jalisco, quienes van a venir a establecer una cadena de misiones en la antigua provincia de Coahuila, vinculada, que no era un fenómeno ajeno, vinculada a los caminos, o sea, vinculada a una serie de establecimientos donde hay agua, donde hay un río cercano, que ya son rutas de camino, son rutas camineras de los antiguos indígenas que viven en el área y fuera de ella inclusive, que fue la antigua provincia de Coahuila, huachichiles, muy al sur, coahuiltecos, borrados, tobosos, irritilas, manos prietas, pies negros, bajanes, catujanes, baguanes. Es un número, no digamos que interminable, no, sí tiene un número, pero es grande, ¿no? De aquellos grupos que, según los investigadores, podían formarse hasta un promedio de 30 a 60 familias. Este es un asunto de subsistencia en un ambiente de escasos frutos, de constante movilidad, de una excelente casa, porque el desierto o el semidesierto estaba poblado de muy buenas animales que daban para la cacería. Entonces, el poblamiento, guiado por las minas, por la ambición de hacerse rico de la noche a la mañana, a la par de establecimientos nuevos, va también a ser la guía sobre los caminos viejos de los indígenas de los establecimientos misioneros en este septentrión. Después de la fundación de la villa de Saltillo, como una especie de pueblo eh, para granos, una especie de establecimiento para forraje y granos para las minas, particularmente las de Mazapil, porque acá se podía sembrar, había agua, y surtir a los reales mineros de lo que necesitaban para el alimento. A partir de la fundación de Saltillo, hacia 1577, que como bien sabemos es una de las poblaciones, para los que conocen el tema, no tiene Saltillo un acta de fundación, hay elementos interesantes que nos permiten acercarnos a considerar 1577 el año de fundación de la ciudad. El censo de Urdiñola, que dice Alberto del Canto tiene 30 años acá, es el fundador de ella, da 1577, y una serie de informaciones, las actas de cabildo, etcétera, que pudo sin duda el área de Saltillo ser reconocida desde Mazapil años atrás, sí, sin duda lo fue. Pero bueno, es un año que nos sirve a partir, yo no digo de que se instituyó oficialmente, ¿no? A partir del censo de Ursiñola, si le quieren reclamar, pues reclámenle. Los que no puedan estar, coincidir con 1577, revisen con cuidado el censo y los informes de Urdiñola, que creo que dan bastante luz al respecto. A partir de la fundación de Saltillo, se empieza a explorar, no solo para el área de Monterrey, sino la que nos interesa, hacia la parte más al norte. El ojo de agua de Castaño, un ojo de agua interesante, que está en el municipio de Castaños, Coahuila, se remonta a estas épocas de Alberto del Canto, de Gaspar Castaño de Sosa, de aquellos primeros funcionarios reales que a partir del establecimiento del nuevo reino del León, con Luis de Carvajal y de la Cueva, van a entrar hasta el área de lo que hoy es Monclova, a establecer unas incipientes, casi olvidadas minas de la Trinidad,
cerca del Ojo de Agua de Castaño, con lo que van a marcar desde finales del siglo XVI la ruta de avance hacia el norte. Esto es importante tenerlo en consideración porque la entrada de los franciscanos de la provincia de Jalisco a partir de 1673 y 74, previo el haber obtenido los permisos del obispo Bernardini Molina de Guadalajara y del provincial de los franciscanos de Jalisco, para que Fray Juan Larios, que era la cabeza de ese grupo, pudiera entrar hacia acá, ya había un territorio que cuando menos exactamente un siglo antes era ampliamente conocido. Habían estado ya en contacto los pobladores de Saltillo con lo que hoy es el centro de Coahuila. El licenciado, que era un sacerdote, el licenciado Juan Martínez de Salazar, a finales de entre 1648 y principios de 1650, él vive en lo que hoy es el área de Monclova, trata de establecer ahí la impartición de sacramentos en esta dualidad de esos hombres de impartir sacramentos y al mismo tiempo ser mineros, ser inversionistas. Ese dato lo conoció muy bien el obispo Juan Ruiz Colmenero cuando hizo su visita en 1648 a la villa de Saltillo. O sea, ya había alguien en lo que hoy conocemos como el centro de Coahuila. Y años después que entra el padre Larios, bueno, va a encontrar a grupos de indígenas en la parte más central de Coahuila que tienen una amplísima relación de retroalimentación en todos sentidos, en las malas y en las buenas, con los pobladores de la villa de Saltillo, de Mazapil, de la villa de Santa María de las Parras, de los establecimientos misioneros que han estado ya en la región de la laguna de Coahuila, y entonces estos grupos tienen ya una gran relación. Tanta es la relación que los grupos de la parte central de Coahuila tienen con los pobladores que para ellos San José del Parral y algunos de los establecimientos en el área de lo que hoy conocemos como Parral estaban profundamente relacionados con los grupos del Bolsón de Mapimí y por ende con los grupos que se adentraban a la parte central y norte del actual Coahuila. Esto es interesante mencionarlo porque, insisto, son franciscanos los que van a fundar esta red de misiones, los de la provincia de México hasta Zacatecas, los de Zacatecas hasta Saltillo y los de Jalisco que van a entrar a finales del siglo XVII, son los que van a hacer la red de misiones sobre el camino real. La lámina que tenemos enfrente pues nos habla de eso, tenemos un religioso ahí, es imaginería, por supuesto, algunos indígenas que aparecen en el libro de texto de historia de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, haciendo algunos grabados en la piedra. No son muy conocidos los rostros, las imágenes de los protagonistas del asentamiento misionero hacia el septentrión. Es muy raro, la mayoría de las que conocemos pues ya son construcciones de los rostros, a veces un poco atrabiliarias, etc. Esta imagen que tenemos es Fray Lorenzo de Gaviria. Él viene a la provincia del Santo Evangelio, va a estar en la custodia de Zacatecas, va a jugar ahí un papel importante y es quien instala tal vez uno de los conventos o el convento más septentrional hacia la parte del noreste, hacia la parte del noreste. Lo enfatizo porque no estamos hablando ni de Chihuahua ni de Sonora, estamos en lo que hoy sería Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fray Lorenzo de Gaviria va a establecer un pequeño convento, algún jacalón, alguna celda de adobe. Recordemos que las construcciones, según el padre Arlegui y otros testimonios, las construcciones de cal y canto en el septentrión, al menos a partir de la experiencia de los franciscanos de Zacatecas, se da ya a principios del siglo XVIII. Entonces, cualquier convento, San José de Monterrey, Nombre de Dios, el convento de San Antonio de Durango, excepto el de San Francisco de Zacatecas, que debió ser más grande, pero también de paja y un jacalón. Pues el de Saltillo, al igual que el de San Luis y el de Charcas, fue también un jacal grande con una celdilla
por convento donde estuvo el padre Gaviria, que por el testimonio de Arlegui, recogido muchos años después, menciona que los huachichiles atacaron el conventito de la villa de Saltillo hacia 1582, o a partir de ahí, y el padre Gaviria, que no los pobladores, se tuvo que ir a Topia, allá en la Nueva Vizcaya, o en lo que sería luego buena parte del norte de la Nueva Vizcaya. Entonces, este es un personaje, la imagen que tenemos enfrente, hoy no localizable, es una imagen que pudo recuperar hace muchísimos años el investigador Vito Alessio Robles, y que es una imagen, un óleo del siglo XVIII. O sea que a devoción de doña Josefa Báez de Treviño, una mujer bienhechora, que jugó un papel importante en la vida eclesiástica y de benefactores y bienhechores para la construcción de la parroquia de Saltillo, ella manda hacer este óleo, que alguien lo imaginó sin duda, ¿no? Aquí podemos ver la versión ya moderna de lo que fue el antiguo convento de San Esteban de Saltillo, la fundación franciscana, más o menos alterna a la de Monterrey, San Andrés de Monterrey, más al norte del septentrión. Esta fachada, esto corresponde pues, al siglo XVIII, porque en la provincia de San Francisco de los Zacatecas no tuvo construcciones de mampostería hasta entrado el XVIII. Entonces el convento de prácticamente que se conoció todo el siglo XVII fue un jacalón de paja y las celdillas por convento. Como ya mencionaba, a partir de 1673 al 74, entran en acción los franciscanos de la provincia de Jalisco para establecer una cadena de misiones que van a estar de la parte central de lo que hoy es el estado de Coahuila hacia el Río Grande o Río Bravo, Río Grande del Norte, etcétera. Esto es importante mencionarlo porque aquí tenemos uno de los primeros cuestionamientos, una de las primeras preguntas, uno de los planteamientos que tenemos que hacernos y tenemos que plantearlo, tenemos que decirlo. O sea, ¿cuál es la aportación fundamental que los franciscanos de Jalisco de 1674 hasta 1781 van a aportar al proceso de poblamiento septentrional y en este caso al proceso de poblamiento de la provincia de Coahuila? Hay algo fundamental. Entre 1674 y 1687, como aparece ahí en la lámina, las misiones fundadas por los franciscanos de Jalisco, pequeñas, hechas de adobe cuando bien les iba, carrizo, paja, etcétera. Hay una anécdota interesante cuando el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz en 1676 visitó lo que hoy es Monclova, Coahuila, era la misión San Francisco. Él se sorprendió porque lo sale a recibir el misionero, el conventillo era apenas un jacal, las celditas pequeñas de carrizo y de lo que pudieron hacerlas, y sale el misionero a recibirlo con una cruz de carrizo en la mano. O sea, no había inversión fuerte, había el sínodo no daba más que para la manutención del misionero y asegurar cierta cantidad de alimentación a los indios que podían congregar. Entonces, una de las aportaciones en medio de esos 14 años de prácticamente estar batallando muchísimo, construcciones muy pobres, los indios iban, venían, había comida y estaban, se acababa la comida, se iban. Esto no es un asunto desconocido, es un asunto más que estudiado, ¿no? Los almacenes, el que estuvo en Mazapil, luego en Saltillo, luego en Monclova, dieron cuenta de aquello y los franciscanos entendieron que lo que estaba frente a ellos, lo que ellos hacían, no era sino una especie de reedición posterior de lo que fue, para los especialistas, la paz por compra que acuñó el capitán Miguel Caldera a finales del siglo XVI. Acá era, me das de comer, me das ropa, me regalas sombrero, me regalas cuchillo, me regalas collar, me regalas rosario, aquí estoy. Si acaba no hay, yo me voy al monte a buscar el venado, el bisonte, el búfalo, a juntar mezquites y a vivir la vida de libertad
que los grupos indígenas de acá habían vivido. Entonces, una de las aportaciones fundamentales es que se sostienen los franciscanos. Con el sínodo, con su poca ayuda, se van a sostener. Entonces, eso ayuda, es un elemento, ayuda, contribuye para que la corona, entiendas el virrey, los informes, el rey de España, el Consejo de Estado, etcétera, para que ellos decidieran que era oportuno, que había ya un avance de poblamiento, crear una nueva gubernatura, una nueva gobernación, nombrar un gobernador y ponerlo en lo que hoy es Monclova. Ayudó, fue determinante la presencia de las fundaciones franciscanas sobre lo que fue construyéndose como el Camino Real, pues yo creo que fue en un 50%. Lo que determinó fundamentalmente la creación de la gubernatura y la consolidación y asentamiento de estas misiones que veremos adelante fue la noticia tremenda que tocó a la geopolítica. Hay franceses en las costas de Texas, entonces el virrey y el rey pararon antenas y ahí sí fue, hay que proteger las fronteras del rey. Eso provocó la creación de la provincia de Coahuila en 1687, donde este proceso interesante, sacrificado en un gran modo, de 14 años de los franciscanos de Jalisco, de estar en estos lugares, de abrir estos caminos que los indígenas ya conocían, permitió asentar una gobernatura para vigilar las costas de Texas lejanas, no eran tan cerca, en prevención de la amenaza de una probable entrada de franceses, que los hubo, pero aquello no llegó a más. Pero se creó una gobernatura para ponerla de antemural a los dominios del rey, cercana al río Bravo, en una frontera que hoy lo es por los sucesos políticos del siglo XIX, pero en el siglo XVII ya el río Bravo o el río Grande del Norte ya era para los grupos indígenas, lo va a ser para los pobladores una frontera. Ya va a crearse una cultura de frontera, se va a afianzar una cultura de frontera, va a ser un territorio de frontera que luego pues, la geopolítica en el siglo XIX le dio el tiro de gracia o la definió, la confirmó. Pero bueno, tenemos frente a nosotros de la Mapoteca Orozco Iberra un plano ya de la provincia de Coahuila del siglo XVIII con una serie de fundaciones que vamos a ir viendo enseguida a detalle. ¿Qué fundaron los franciscanos sobre el viejo camino de los indios, de los indígenas, y sobre el camino de los pobladores e incipientes mineros rumbo al Río Grande? Pues como la madre de las misiones fue la iglesia de San Francisco de Coahuila. Hay ahí, como en todos los lugares, algunas fundaciones puestas sobre otras, etcétera, que hoy no son un tema muy complicado. San Francisco de Coahuila y San Miguel de Luna son los primeros asentamientos misioneros que los franciscanos de Jalisco harán en el centro de Coahuila en 1674. Como aquello era tan incipiente, como aquello que empezó con una actitud un tanto idealista de una generación de franciscanos que ya no eran tan idealistas, que como menciona el gran americanista o mencionó el padre Lino Gómez Canedo, le dieron una especie de bocanada de aire fresco, la venida del padre Larios y sus compañeros a Coahuila para los franciscanos de Guadalajara, que administraban varias docenas de grandes conventos en el sur de la Nueva Galicia y al norte, una parte, Juchipila, por ejemplo, que eran verdaderos curatos, doctrinas, sí, pero verdaderos curatos de regulares. El tener una tierra de misión les daba un poco el volver a experimentar, aunque sea de lejos, lo que había sido el origen un siglo antes de sus establecimientos, ¿no? Desde la época de Niño Beltrán de Guzmán y la entrada por Michoacán a Nueva Galicia. Bueno, pues Coahuila les da una bocanada de aire fresco a los franciscanos de Jalisco y establecen la misión de San Miguel de Luna. Pero viene un problema real que supera este idealismo. El indio no es el indio bueno. Estos no son, los misioneros que vienen acá no son hombres con experiencia de misión, vienen de la vida de parroquia, aunque sean religiosos.
se van a topar con un ambiente en el que creen que con el solo tocar y tañer la campana el indígena va a acudir. Pues no, 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 empezó a ser difícil. Y es cuando hay una presencia, una entrada, un arribo muy, muy, muy importante. El marqués de San Miguel de Aguayo, eh, el esposo de la marqués, Chevers, y el obispo Santa Cruz van a decir, oye, pues no se van a sostener estos pobres hombres allá. Hay que llevar unas familias tlaxcaltecas de Saltillo para que se asienten en San Francisco de Coahuila. Entonces sacan 13 o 14 familias a lo que hoy es Monclova para fundar el pueblo de San Francisco de la Nueva Tlaxcala, con tlaxcaltecas salidos de aquí, de San Esteban, que ahora es la parte del centro histórico de la ciudad de Saltillo, y por eso es esta sobreposición de fundaciones, ¿no? La iglesia que vemos ahí es la iglesia de San Francisco de Asís, ahora con modificaciones, pero sigue siendo el mismo, la misma nave, muy sencilla como las construcciones, no del norte, no, las construcciones de los franciscanos de Jalisco, que no traían muchos bienhechores y por eso no construyeron como en Texas iglesias muy elaboradas. Los franciscanos de Guadalupe, Zacatecas, sí tuvieron recursos, dinero, bienhechores, como los de Pachuca, que van a estar tiempo después, y ellos sí hicieron construcciones interesantes. Los de Jalisco eran pobres, hicieron unos bodegones, unas iglesias de vigas, de viguería muy, de tableta de Sabino y vigas de Sabino muy interesantes, que las conservamos para fortuna nuestra. Este es San Francisco de Coahuila. Ahí mismo enfrente estaba el pueblo de Tlaxcaltecas y la iglesia pertenecía a los naturales, aquellos coahuiltecos, los borrados, los indios, los grupos de indios antiguos. Aclaro, porque sé que estas conferencias las van a escuchar en muchos lados. Cuando los investigadores, yo el último, pero cuando hablamos desde el norte y mencionamos los grupos indios de Coahuila, los grupos del Bolsón de Mapimí, los indios que ahí vivían, la frase no es peyorativa. Y lo aclaro, porque ya alguna vez por allá en el centro de México alguien me llamó la atención, ¿no? Yo crecí escuchando los indios Kikapú, nací en esa tierra, los indios Kikapú, los indios Kikapú. Para nosotros en el norte no es peyorativo decir esa palabra. Lo aclaro porque aclarando amanece. Entonces, San Francisco de Coahuila, esta iglesia es la primera de esta cadena misional sobre el Camino Real. Aquí tenemos unas ruinas, existen todavía, por fortuna mejor preservadas, de la época del obispo de Guadalajara, Santiago de León Garavito. Era la capilla del hospital, quienes han trabajado el tema de las comunidades indígenas en Nueva Galicia, sobre todo al sur de Guadalajara. Allá cualquier pueblo que uno pueda visitar tiene su parroquia, su plaza y enfrente la capilla del hospital. Bueno, pues en lo que hoy es Monclova, en aquella primitiva fundación franciscana, se pensó hacer algo así. Y obviamente la presencia tlaxcalteca es profunda, es profunda, es profunda. Aquí tenemos ya desaparecida en Monclova, sobre este camino real hacia el norte, de Saltillo al norte, la ermita de la Santa Cruz. Hoy hay una escuela, está en un cerro, en el pueblo viejo de Tlaxcala, que hoy es también parte del centro histórico de la ciudad de Monclova. Aquí tenemos un par de imágenes ya más contemporáneas de esta comunidad que se ha conservado, que hay elementos ahí interesantes, la vieja comunidad tlaxcalteca de Monclova, donde los grupos de indios más antiguos se fusionaron, se asimilaron con ellos. ¿Por qué hago hincapié en la comunidad tlaxcalteca de Monclova? Porque a diferencia de otros lugares donde el mestizaje sobrepasó por mucho o el desplazamiento, que es el caso de Saltillo, donde los tlaxcaltecas antiguos son desplazados a la orilla de la ciudad, prácticamente a barrios, pero con un toque ya de clase, hay que decirlo. En el caso de Monclova no sucedió así. El pueblo de San Francisco de Nueva Tlaxcala, como estaba relativamente separado hasta por unos cerros de la ciudad de Monclova, pudo mantener ciertos elementos hasta la fecha de su identidad tlaxcalteca, aunque ahora sea ya una parte conurbada de la ciudad. Hablamos del Camino Real, ¿eh? Esta es una fotografía antigua del patio interior del convento de San Francisco.
en Monclova, que con el tiempo fue San Francisco de Tlaxcala y San Miguel de Aguayo, la antigua San Miguel de Luna. Luego ya en el siglo XIX le decían, son los pueblos de San Francisco y San Miguel. Y eso perduró prácticamente hasta principios del siglo XX, cuando alguien decía, ¿dónde naciste? ¿A dónde vas? ¿Dónde vives? En los pueblos. O sea, porque habían sido el pueblo de Tlaxcala y el pueblo de los coahuiltecos y otros grupos de indios. Entonces los pueblos, se quedó en el imaginario aquello, y todavía hay quien se acuerda. Por eso menciono que estos elementos de cultura tlaxcalteca perduraron, puesto que un número importante de las familias que viven en este sector, que así se le dice allá, sector, son de descendencia tlaxcalteca. Aquí vemos el interior de esta iglesia de San Francisco en Monclova, con su techo de viguería, cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Adopte una Obra, damos el crédito, restauraron magníficamente la iglesia de San Francisco. ¿Es la iglesia que conoció el padre Larios? Pues no. El padre Larios fue un jacal de paja. Esto corresponde ya al siglo XVIII. Ya restaurada, vemos aquí la iglesia. No me gusta a mí usar el término de se parece a o igualita a, no. Cuando dos iglesias son iguales son porque las dos están en el suelo. No, aquí se fue construyendo no con un plan determinado. La comunidad siempre fue pobre. Fueron construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, al grado de que el retablo que vemos ahí es un retablo barroco muy interesante, totalmente ajeno a esa antigua misión en el centro de Coahuila. Ese retablo perteneció al Santo Cristo de la Capilla de Saltillo, y por vaivenes y buenas decisiones en los años 50 del siglo XX, cuando los franciscanos regresan a Monclova, el obispo Jesús María de Chavarría y Aguirre se los da en custodia, cuídenlo, guárdenlo, porque a su vez el obispo lo había protegido, que no lo hicieran leña, o que como ya estaba guardado y en desuso, que no se destruyera. Y cuando se hizo toda esta restauración de la parroquia, hoy parroquia San Francisco de Monclova, se restauró y se volvió a adorar el retablo, que es una joya para aquella región. Aquí lo tenemos un poco un acercamiento, y la iglesia de San Francisco modificada. ¿Por qué me he detenido tanto en San Francisco de Monclova? Porque entre Saltillo y Monclova no hay una fundación de peso específica. Era un llano inmenso con las serranías, las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, algunos pasos para caballo y carreta. Eso, no hay nada. De Saltillo a Monclova hay dos caminos: el camino del correo y el camino de carro, de coche, de carreta. El camino del correo es un camino, si uno pone la brújula y esas cosas, un camino muy recto de Saltillo a Monclova. Ese lo podían hacer con remuda de buenos caballos. Salía en la madrugada del correo, todavía había entrado el siglo XIX, hasta que llegó el ferrocarril. Salía el correo de Saltillo en la madrugada, remudaba, es probable que en el área de Anacapa, que está la hacienda de Venadito, hoy desaparecida, y a Matacaballo, caballos buenos. Podía llegar a las 11 de la mañana a la presidencia municipal de Monclova, a las antiguas casas consistoriales, y entregar la valija del correo. Ese es el camino del correo, el que seguían a caballo. Y había la anécdota, y más que la anécdota, los informes, de que si a las 11 o 12 no llegaba el correo con la valija de cuero y las cartas que venían del Saltillo, o que iban, depende cómo lo veamos, yo estoy ahora en Saltillo, había que mandar una partida de hombres armados a lo que hoy conocemos como la muralla en la carretera Federal 57, para buscar a ver si se encontraban la valija, porque casi aseguraban que los indios habían matado al correo por quitarle el caballo, y poco les interesaba. Y parece, según los informes, que en pocas ocasiones pues llegaron a juntarlas por el aire donde habían matado, por decir el camino de correo. El camino de carreta es lo que nosotros hemos conocido pues también como el camino real, ¿no?
Eh, hay una segunda iglesia, la tenemos ahí, la misión de Candela, no estrictamente sobre el Camino Real, pero aparte de, porque pues luego aquí entramos en el otro dilema. El Camino Real tiene una vía, una espina dorsal, pero pues hombre, tenía un montón de ramificaciones. Aquí ya tenemos Candela, más en la actualidad es la frontera con el nuevo Reino de León o con Nuevo León, la parte interior de la iglesia, en su momento un bodegón, en su momento fue un solo cañón, con el tiempo pasa muy criollo y se construyó, se amplió a 3 naves su parroquia, que hasta de patrón cambió, porque es San Bernardino, santo franciscano, y pasó a ser, cuando los criollos llegan, a mediados del siglo XVIII, el patrón fue San Carlos Borromeo. Tenemos sobre una estribación del Camino Real, lo que hoy es Nadadores Coahuila, la misión de nadadores. Como ven, el Camino Real fue proporcionando el empuje del poblamiento y el establecimiento de estas misiones fundamentales de los franciscanos de Jalisco. Aquí vemos el interior de la misión, de la antigua misión de nadadores, hoy parroquia. Tanto San Francisco en Monclova, se me pasaba a decir esto, como nadadores, como Candela, como Villa Unión Coahuila, cuando uno ve la techumbre, cuando ve el arreglo, buena parte fue de los franciscanos que estuvieron después de 1781, los del Colegio de Real y Minas de San Francisco de Pachuca. El misionero de Pachuca, cuando llegó a Nadadores, lo que ustedes están viendo, dijo que la iglesia estaba por caerse, que estaba muy deteriorada. Entonces, con ese informe del misionero franciscano de Pachuca, nos explica bien cómo prácticamente ellos reconstruyeron o rehicieron lo que hoy vemos de finales del siglo XVIII, la antigua misión, hoy parroquia de Nadadores. Les decía al principio que hay pocas imágenes de los protagonistas de esta etapa, siglos XVII y XVIII en Coahuila, franciscanos. El que tenemos ahí, que estamos viendo, es Fray Antonio de Aguilar. Él murió en Madrid, era de Jalisco, era de Ciudad Guzmán, de Zapotlán el Grande, pero había estado en España de procurador de la provincia franciscana de Jalisco. Regresa, pide ir a las misiones en tiempos del obispo Fray Francisco de San Buenaventura, que era franciscano como él, le permite venir, funda la misión de San Fernando de Austria, hoy Zaragoza, Coahuila, en 1756. Antes de inicio adelante se estableció, lo poblaron nuevos criollos pobladores y es hoy una ciudad del norte de Coahuila. Aquí tenemos una imagen de la antigua iglesia de San Fernando en Zaragoza, Coahuila. Después se modificó, prácticamente se destruyó, hoy hay una nueva parroquia ahí. Es un pueblo que se fundó como misión, acabó siendo rápidamente pueblo de criollos y no misión. Esta es una iglesia franciscana, es la fundación más al norte, rumbo al Río Grande de los franciscanos de Jalisco. Hoy se llama Villa Unión Coahuila, la misión del dulce nombre de Jesús de Peyotes, pegadita, 1698. Y a 4 cuadras, diríamos hoy, de esa iglesia que ustedes ven, se fundó la misión de San Francisco de Vizarrón en 1732. A finales del siglo XVIII, cuando llegan los franciscanos de Pachuca, van a ser prácticamente una sola, porque los indios que la habían fundado ya prácticamente habían desaparecido. Esta es muy importante porque cuando el padre Morphy en 1777 pasó por la misión de Peyotes, él comentó que esta misión de Peyotes en ese momento era la más antigua y él decía es como la madre de las misiones del norte, incluyendo las de Texas, que ya estaban, las del Río San Antonio hasta la Bahía del Espíritu Santo, etcétera. Hay en la misión de Peyotes, hoy parroquia de Villa Unión, una imagen, la ven ustedes en medio, que trajo un franciscano en 1698. Hoy la vestimenta, no entrar en detalles de cuestión de imágenes religiosas, es muy distinta a como pudimos ver en el dibujo que hizo el maestro Omar Campos, que es originario de ese pueblo,